Bien, buenas noches a todos los asistentes y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Sandra Guinaga y soy la subcoordinadora del Departamento Académico de parte de GenPlant, y hoy día tenemos el agrado de presenciar el webinar de Biología Estructural y su impacto en la biotecnología a cargo del doctor Diego Leonardo Cabrejos. Así que voy a leer un poco de su hoja de vida antes de darle pase al doctor. Bien, él de carrera es biólogo y tiene tanto una maestría y un doctorado en física aplicada biomolecular. En cuanto a su experiencia, él fue docente en la Escuela Profesional de Biotecnología en la Facultad de Ciencias Naturales y Aplicadas en Perú, en la Universidad de Bagua, y también posee experiencia en laboratorios de métodos cristalográficos en la Universidad de Biología Estructural, en el Instituto de Biología Molecular en Barcelona, y actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad de Sao Paulo. Bien, entonces sin más, doctor, le doy pase para que pueda hacer su ponencia. Ok, muchas gracias. Voy a posicionarme aquí en la computadora. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por poder compartir un poco sobre esta área que, bueno, no sé cuánto se conoce o no sé cuánto conocimiento tengan respecto a esta área, que es el área de la biología estructural. Y como bien dice el título y quiero dar a conocer un poco es que cómo esta área contribuye a la biotecnología en sí y en realidad vamos a observar, ¿no? Vamos a poder observar de que no solamente podríamos ver su impacto en la biotecnología, sino en diversas áreas, ¿no? Es una, vamos a llamarla así, es un área, no es tan nueva, no es relativamente nueva, como les voy a mostrar, ¿no? Es un área bastante importante en el avance y el desarrollo de la ciencia como un todo, ¿no? Y pues voy a mostrarles finalmente un poco de lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, trabajando con algunas proteínas con una mira biotecnológica, por así decirlo. ¿Okay? Nuevamente quiero agradecer a la comisión organizadora y también pues espero que cualquier duda que ustedes tengan, no tengan reparo en poder hacerla. Estoy contento y me gusta en realidad un poco más interactuar con la gente, de poder despejar sus dudas respecto a tanto a la área o cuanto a cosas que nosotros estamos trabajando. ¿Okay? Bueno, no puedo empezar a hablar sobre biología estructural sin antes mencionar qué es o a qué se dedica la biología estructural. La biología estructural, como bien le he colocado aquí, pues es una disciplina que estudia a la vida en un nivel atómico o le podemos decir a un nivel molecular, ¿no? Aquí bueno, a mi derecha de la pantalla, nosotros estamos observando aquí diversas imágenes, ¿no? Vemos algunas imágenes de moléculas, ¿no? La mayoría de estas son proteínas, ¿ok? Entonces vemos que hay moléculas más grandes, moléculas más pequeñas, pero lo que destaca en realidad es que nosotros podemos observar un formato, ¿cierto? Podemos observar una forma, una superficie de estas moléculas, ¿no? Y básicamente, pues, cómo es que la biología estructural logra estudiar la vida en un nivel atómico o a un nivel molecular, es porque nos permite descifrar todas estas diferentes formas, esta diversidad morfológica de las moléculas, ¿no? Es decir, nos permite observar la estructura atómica de las moléculas. Podemos hablar de moléculas pequeñas o podemos hablar de macromoléculas, ¿no? Hablando de macromoléculas podemos decir ADN, podemos decir lípidos, podemos decir proteínas o podemos decir carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la biología estructural se encarga entonces de estudiar la vida desde un nivel atómico, descifrando la forma y la estructura atómica de las
moléculas pequeñas como de las macromoléculas. ¿Ok? Entonces, ¿qué de interesante nos trae conocer la vida a un nivel atómico? ¿De qué interesante nos trae a nosotros entender un poco sobre el formato de estas moléculas? Pues nos permite conocer las interacciones intra e intermoleculares que rigen pues todos los procesos, vamos a decir, los procesos bioquímicos o los procesos funcionales que rigen la vida, ¿no? Entonces yo puedo, con la biología estructural, puedo decir en un detalle, en un gran detalle, por ejemplo, cómo es que interactúa tal proteína con su sustrato y utiliza tales interacciones y la reacción bioquímica se realiza de tal forma, ¿no? Entonces, la biología estructural tiene ese poder, ¿no? De permitirnos conocer el mundo atómico, ¿no? Y poder, obviamente, aumentar el conocimiento en las ciencias de la vida, ¿no? ¿Por qué es tan importante conocer la estructura de estas moléculas, ¿no? De aquí en adelante, cuando yo hable más de macromoléculas o cuando me refiera un poco más al estudio de la biología estructural, voy a referirme más a proteínas, ¿ok? Porque primero es a lo que más me dedico, trabajamos nosotros con proteínas principalmente, y la biología estructural se centra un poco más en el estudio de proteínas, ¿ok? Como de ADN, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante conocer la estructura de estas macromoléculas, de estas proteínas, por ejemplo? Porque se conoce, ¿no? Porque ya se ha determinado que existe una íntima relación entre la estructura de una proteína con su función, ¿ok? Y a esto nosotros le podemos agregar un tercer componente en el cual están interconectados todos estos, ¿no? Entonces tenemos a la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿ok? Entonces nosotros podemos decir que hay una interconexión, ¿no? Están conectadas la secuencia de una proteína, su estructura y su función, ¿ok? Entonces, la secuencia puede llegar a determinar la estructura de una proteína, o la secuencia también puede llegar a determinar la función de una proteína, o la estructura determina también la función de una proteína. ¿Por qué? Porque se ha observado a lo largo de los años, gracias a que se conocen la estructura, el formato atómico de diversas proteínas, se conocen que hay ciertos patrones a seguir en la estructura proteica que te permite decir, esta proteína con esta estructura probablemente es una oxidorreductasa, o esta proteína es una proteína pues que tiene que ligar metales, o esta proteína es una proteína que siempre va a ligar cofactores como NAT o NAT fosfato, por ejemplo, ¿no? Entonces, conocer la estructura de una proteína, pues nos va a dar información importantísima sobre la función de la misma. Y si nosotros conocemos la función de una proteína, pues ahora sí, podemos explorar todo lo que nosotros queramos, ¿no? Y si nos vamos al lado, por ejemplo, de la biotecnología, inclusive también podemos irnos al lado un poco más de las ciencias de la salud, pues si nosotros conocemos, por ejemplo, la estructura y función de una proteína, luego nosotros podemos hacer modificaciones para, no sé, potenciar la actividad de una enzima, porque sabemos qué aminoácidos están interactuando directamente con el sustrato y podemos hacer esa enzima mucho más potente, o podemos hacer un diseño racional de fármacos, que son cosas que vamos a ver un poco, que les voy a comentar un poco sobre esto, ¿no? Uh, entonces, pues es por eso que es importante conocer la estructura de una molécula, ¿ok? Ojo, esto no solo se limita a la importancia de conocer la estructura de una proteína, sino también es importante conocer la estructura, por ejemplo, del ADN, gracias a que Watson Crick, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, por ejemplo, resolvieron la estructura del ADN, pues esto trajo un revuelto para la ciencia porque una vez descifrando la estructura, sabiendo que era una doble hélice, se pudo pues plantear los modelos de replicación del ADN, y en fin, se pudieron plantear un montón de cosas que pues ahora conocemos que son ciertas
Y esto comenzó gracias a conocer la estructura del ADN, ¿no? Entonces nosotros ya estamos viendo que conocer la estructura de las moléculas, pues es importantísimo para conocer mucho más sobre la función de las mismas, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de esta disciplina a lo largo de la historia? ¿Okay? Este es vamos a decirle así, un resumen relacionado más a una sección que ayuda a la biología estructural, que es llamada la cristalografía, que les voy a mostrar a qué se refiere, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver como que una línea de tiempo, más o menos hasta el 2016, de personajes que han aportado y sobre todo que han ganado el premio Nobel utilizando la biología estructural, ¿no? Dentro de ellos podemos destacar pues a Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins. Infelizmente Rosalind Franklin pues no gana el premio Nobel, pero no se le puede quitar el mérito de resolver la estructura del ADN, ¿no? Y fue gracias a la biología estructural y a la cristalografía pues que se pudo resolver la estructura del ADN, ¿no? En el 53 y bueno, en el año 62 pues ganaron el premio Nobel, ¿no? Y así nosotros podríamos abordar cada uno de estos personajes y su gran aporte, ¿no? Por ejemplo, con la estructura del ribosoma, se pudo finalmente entender y proponer el modelo de cómo es que se sintetizan las proteínas. Y esto pues ha sido de suma importancia. ¿Por qué? Pues porque nos ha permitido complementar el conocimiento respecto a la propia traducción, ¿no? Y obviamente juntando este conocimiento con la teoría con la tecnología de ADN recombinante, pues hemos aprendido a explorar tanto que podemos decir que en la actualidad nosotros podríamos estudiar cualquier proteína utilizando pues el ADN recombinante. No necesitamos explotar, vamos a decir así, una materia prima o una fuente natural, porque gracias a esto de la tecnología de ADN recombinante, pues nosotros podemos realizar estudios de este tipo, ¿ok? Entonces vemos pues un gran impacto de la biología estructural en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, para haber podido desarrollarse tanto, la biología estructural tiene que apoyarse de algunas técnicas, ¿cierto? Y hay tres técnicas principales que apoyan a la biología estructural. Una de ellas es la cristalografía de proteínas y podemos decir así que es una técnica por excelencia, una técnica clásica o la que hasta el momento, o la que hasta el momento ha sido la que más aportes ha realizado, ¿ok? No quiere decir que es la mejor, no, sino que debido a que se le ha dado un poco más de atención para desarrollar esta técnica, pues la contribución de la misma pues también ha sido mayor, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa o cuál es el principal objetivo de la cristalografía de proteínas, ¿no? O la difracción de rayos X para resolver estructura de proteínas? Pues necesitas obtener cristales de proteínas a partir de una proteína soluble, ¿ok? Te necesitas obtener cristales y estos cristales son sometidos a una fuente de rayos X y a partir de este proceso de difracción obtienes un patrón de difracción en el cual por medio de programas informáticos y unas operaciones matemáticas, pues se puede obtener un modelo de la estructura atómica de la proteína que formó el cristal, ¿no? De esta forma, por ejemplo, fue resuelta la estructura del ADN, ¿no? Se tuvieron cristales de ADN, se obtuvieron patrones de difracción del ADN. No sé si la mayoría de ustedes ha escuchado de la famosa fotografía 51 de Rosalind Franklin, ¿no? Que era un patrón de difracción y gracias a eso pues se pudo resolver la estructura del ADN, pues la cristalografía hace este trabajo, ¿no? Tiene algunas desventajas, como por ejemplo que se necesita de un cristal para poder obtener la estructura de una proteína, ¿ok? O de una otra molécula. El gran problema con las proteínas es que estas moléculas tienen una tendencia a no querer cristalizar.
las proteínas quieren estar solubles, ¿ok? No quieren formar cristales. Entonces nosotros tenemos que encontrar en el laboratorio condiciones necesarias para poder formar cristales estables de proteínas y pues vemos que hay vamos a decirlo así, como una primera valla que tenemos que superar, que es obtener cristales de las proteínas, ¿no? La segunda valla es que el cristal pueda difractar. Y la tercera valla es que los datos colectados en el proceso de difracción sean procesables. Entonces, como vemos, pues es un camino un poco largo, ¿ok? Porque hay un proceso antes de obtener la proteína soluble, que es otro mundo, es más biología molecular. Y luego, pues necesitamos obtener cristal y hasta llegar a la estructura tridimensional de la proteína, ¿no? Entonces, vamos a decirle así que una de las principales desafíos que tenemos los que nos dedicamos a cristalografía de proteínas, pues es obtener un cristal de proteínas de buena calidad que nos permita obtener un modelo atómico de la estructura, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el modelo atómico, pues ya podemos comenzar al análisis, perdón, a la interpretación biológica, extraer información biológica, comenzar a entender la función de la proteína, cómo es que ella funciona, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues, la cristalografía, a pesar de tener todo este camino largo, pues ha sido la técnica que más ha contribuido para el conocimiento de las estructuras de las propias proteínas. ¿Ok? Uh, Dentro de las principales ventajas es que puedes obtener estructuras de proteínas de altísima calidad, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos tomando una foto de una proteína con una cámara de celular. Recuerdan que hace mucho tiempo, no sé si ustedes han tenido esos celulares por allá por el 2006, 2005, 2007, en el que uno quería tomar una foto de noche y pues veías una silueta, no veías casi nada. Entonces tú podías tomar una foto y no podías identificar probablemente de quién se tratara, ¿no? Entonces algo así pasa con la cristalografía. Si los datos que nosotros obtenemos son de baja calidad, pues no podemos interpretar correctamente y obtener una estructura correcta. Pero si nosotros, por ejemplo, usamos ahora un celular actual, ¿no? Un smartphone, con no sé, el último iPhone, pues la imagen de la foto pues es espectacular, HD y toda la cosa, ¿no? Lo mismo pasa también con la cristalografía. Si obtenemos datos muy buenos, podemos ver hasta el mínimo detalle de la estructura de la proteína, ¿no? En realidad, ese es el objetivo, obtener unas estructuras de alta calidad, de altísima calidad, para poder hacer una interpretación biológica correcta, ¿no? Y la cristalografía, pues, nos permite en muchos de los casos obtener estructuras con una excelente calidad para hacer una correcta interpretación biológica. ¿Ok? Luego nosotros tenemos la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, que es una técnica, como el propio nombre lo dice, ¿no? Utiliza la resonancia de, eh, de los átomos, ¿ok? Que forman parte de los aminoácidos, que forman parte de las proteínas, ¿no? Para poder obtener un modelo tridimensional. Esta técnica se caracteriza, la resonancia magnética nuclear, pues porque se obtiene una proteína en forma, perdón, se necesita una proteína en forma soluble, no necesitas tener un cristal, y la sometes a un campo magnético y obtienes unos espectros que después analizas estos espectros para poder obtener la estructura de una proteína. La gran desventaja es que no puedes trabajar con proteínas muy grandes, ¿ok? Y el proceso de obtención de estructura aún es muy rudimentario, hablando específicamente de que es muy manual, no es tan automatizado como la cristalografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una de las técnicas que no ha sido tan desarrollada en términos de resolución de estructura de proteínas, pero aún contribuye y sigue siendo interesante, pues, porque nos permite a nosotros evaluar cambios conformacionales, por ejemplo, entre interacción entre proteínas-proteínas, o proteínas fármacos, o proteínas con ligandos o cofactores, ¿no? Entonces, aún es una técnica pues, importante en el desarrollo de la biología estructural. Luego tenemos la criomicroscopía electrónica, que como su nombre lo dice, ¿no? Es un tipo de microscopía, ¿ok? Que esta técnica sí ha ganado una gran importancia en los últimos, vamos a decirlo así, 5 o 10 años, porque se ha automatizado, los equipos han sido mejorados y por lo tanto nosotros podemos llegar a obtener calidad de proteínas
con la misma calidad que se obtienen en cristalografía. No es tan fácil, pero se puede obtener. Y la diferencia es que no necesitas obtener un cristal, puedes observar diferentes conformaciones que probablemente no las observes con la cristalografía, porque en la cristalografía cuando se forma el cristal, la molécula se queda, eh, vamos a decirlo así, inmóvil, ¿no? En cambio con la criomicroscopía electrónica, pues tú estás tomando una fotografía de la molécula en pleno movimiento. Entonces, es una técnica pues bastante interesante y muy buena. Los que se quieran dedicar a biología estructural, pues yo les sugeriría encontrar un lugar donde se pueda aprender tanto cristalografía como microscopía, criomicroscopía electrónica, ¿no? La gran ventaja de esta técnica también es que pues te permite trabajar con moléculas súper grandes. Entonces, por ejemplo, si queremos resolver la estructura de la cápside de un virus completa, una cápside gigante, así como la que hemos visto en la primera imagen, pues con la criomicroscopía electrónica es mucho más sencillo poder obtener ese tipo de estructura y por lo tanto ese tipo de información. ¿Ok? Y por último, no podemos dejar de lado la bioinformática estructural, que el objetivo es el mismo, obtener la estructura de una proteína, pero utilizando la información que existe en la base de datos, ¿no? Entonces, se agencia de bancos de datos de secuencia, banco de datos de estructuras como el PDB, banco de datos de fármacos, en fin, de todos los posibles bancos de datos que se relacionan a estructura, la bioinformática estructural pues se aprovecha para hacer predicciones de estructuras de proteínas utilizando solo la secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces hay muchas proteínas que aún no se conocen su estructura y pues la bioinformática estructural nos ayudaría a predecir esas estructuras, ¿no? Vamos a decir así, estas técnicas de bioinformática para predicción de estructura han ganado un impacto tremendo el año pasado. No sé si ustedes han escuchado del programa AlphaFold, que nos ha permitido pues predecir estructuras de una calidad tan buenas como las de la cristalografía, imagínense. Es decir, un programa que utiliza inteligencia artificial nos permite obtener a nosotros estructuras de proteínas con la misma calidad con las cuales tú obtienes con cristalografía. Entonces me acuerdo cuando salió el paper y salió la noticia y todo, pucha, la gente de los laboratorios que hacen experimental, ¿no? Nosotros que hacemos cristalografía, que es experimental, pues estábamos preocupados, ¿no? Decíamos, pucha, ahora ya no vamos a quedar sin trabajo y ese tipo de cosas. Pero aún hay cosas que la predicción todavía no puede responder. Eso no quiere decir que no es buena, es extremadamente buena, es muy precisa la técnica, pero aún hay cosas que se necesitan corroborar experimentalmente para poder llegar a obtener la mayor información sobre el comportamiento de una proteína, por ejemplo. ¿Ok? Ok, entonces hemos visto más o menos el alcance de la biología estructural, ¿no? Entonces vemos que es una técnica poderosa, es una técnica que nos permite observar el mundo atómico, hay diferentes alternativas para poder descifrar la estructura de una proteína, pero ¿cómo es que la llegamos a conectar con la biotecnología? Para esto antes, probablemente ustedes ya conozcan muy bien este concepto, pero antes tenemos que recordar qué significa hacer biotecnología, qué es la biotecnología, ¿no? Pues la biotecnología es una ciencia, pues, ¿no? Que busca usar organismos vivos o los productos de los mismos para el beneficio humano, ¿no? Es decir, yo quiero hacer una modificación genética. ¿Para qué? Voy a obtener un beneficio para la sociedad. Yo quiero obtener un nuevo fármaco para el beneficio de la sociedad. Entonces, la mayoría, uno de los principales objetivos, ¿no? Entonces, es desarrollar un producto para poder resolver un problema, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta este concepto y este objetivo de que la biotecnología pues intenta de utilizar los organismos vivos o los productos, o sea, es decir, las proteínas son productos de organismos vivos, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar al punto en el que la biología estructural contribuye tremendamente en el desarrollo de la biotecnología. Voy a hablarles sobre dos puntos con los cuales se puede utilizar biología estructural para ayudar a la biotecnología, ¿no? Por ejemplo,
el diseño de proteínas, ¿no? El protein design, que se le conoce, en el cual, pues, yo, a partir de una secuencia, ¿no? Yo puedo obtener una estructura, ¿ok? Y sabemos que conociendo la estructura, nosotros podemos obtener información de la función de una proteína, pero aplicando el conocimiento de la función, el conocimiento que nosotros adquirimos al conocer la función de una proteína, la biología estructural, yendo para el lado de la biotecnología, va más allá. Va mucho más allá en el sentido de que dice, bueno, yo tengo una enzima que sé que puede, no sé, transformar la glucosa en, no sé, en alcohol, ¿ya? O sea, ¿ok? Entonces vamos a producir etanol nosotros, ¿ok? Conociendo la estructura de esta proteína, que pues es quien hace la reacción específica, nosotros podemos hacer diseño de proteínas. ¿Para qué? Para modificar la proteína y hacerla mucho más eficiente, es decir, utilizando la misma cantidad de sustrato, yo puedo, no sé, obtener productos diferentes que pueden ser utilizados para otras rutas metabólicas, o la enzima es mucho más rápida y yo puedo obtener el producto en un tiempo corto, ¿no? Es decir, el diseño de proteínas, gracias al conocimiento de la estructura de las proteínas, pues ha dado un salto tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite hacer evolución dirigida, ¿no? Nos permite a nosotros permitir que el proceso evolutivo de las proteínas, porque sabemos que pues las proteínas van a estar evolucionando para ser mucho más eficientes, ¿no? Y ese proceso evolutivo pues es largo, ¿no? Tenemos que esperar que los organismos pues evolucionen en conjunto con su maquinaria celular. Pero conociendo todo esto, nosotros podemos hacer podemos simular nosotros esta evolución en laboratorio y hacer esta evolución mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿no? Entonces, en teoría, nosotros podríamos llegar a obtener proteínas súper eficientes en términos de para la obtención de productos biotecnológicos, por ejemplo, ¿ok? Podemos obtener quimeras de proteínas, podemos hacer proteínas que hagan funciones que aún no han sido observadas en la naturaleza. Es decir, podemos jugar con la estructura de las proteínas para poder obtener nuevas funciones, ¿no? Siempre y cuando tenemos que, ¿cómo les diría? Siempre y cuando nosotros tenemos que pensar de que esta evolución dirigida y estas nuevas funciones, ojo, son para proteínas aisladas, ¿ok? Es decir, si yo solo voy a hacer una modificación o un diseño de proteínas para hacer una proteína súper eficiente con una nueva función que nunca ha sido observada en la naturaleza, pero la estoy haciendo en una única proteína. Eso no quiere decir que estoy, no sé, transformando un organismo en un organismo que nunca se ha visto, estoy haciendo cosas que van mucho más allá de nuestra imaginación, que, bueno, no sabemos en qué momento podríamos llegar a hacer eso, ¿no? Pero actualmente, pues, solamente podemos trabajar con casos aislados, ¿ok? Esta parte del diseño de proteínas, pues, es súper interesante, ¿no? Es algo fascinante porque, como les digo, pues podríamos llegar nosotros inclusive a obtener funciones que nunca han sido descritas en la naturaleza, es más, que no se podrían observar en un organismo vivo, y nosotros, pues, en laboratorio, en bioreactores, nosotros podríamos poder realizar estas reacciones bioquímicas, ¿no? Y pues la importancia de esto, pues repercute, ¿no? A lo largo del mundo, ¿no? Tanto que vemos aquí una nota del New York Times, por ejemplo, en el cual dice, ¿no? Científicos realizan diseño de proteínas, ¿no? Si ustedes pueden leer esta nota, pues quizás sea un poquito sensacionalista, pero solo un poquito porque no huye tanto de la realidad, ¿no? Hay un grupo de investigación en Estados Unidos, el grupo de David Baker,
del cual se han dedicado a lo largo de los años, desde más o menos los inicios del 2000, se han dedicado a intentar obtener formas de poder diseñar proteínas que nunca han sido observadas en la naturaleza y con um, funciones nuevas y modificar proteínas que existen, ¿no? Para hacerlas mucho más eficientes o para hacer funciones que esas proteínas no tenían, o una proteína con dos funciones diferentes. Entonces, a lo largo de los años, ellos han ido jugando un poco con esta parte del diseño de proteínas para obtener eh, nuevas funciones, ¿no? Y, por ejemplo, en esta nota, pues, nosotros podríamos tener más o menos una noción general, ¿no? Sin mucho conocimiento técnico y poder entender qué es lo que están haciendo estos investigadores, ¿no? Aunque ya es un poco vieja esta nota. ¿No? Por ejemplo, en este artículo nosotros podemos ver que realizan proteínas, perdón, se obtienen proteínas quiméricas, ¿no? Como aquí podemos um, juntar dos fragmentos de proteínas diferentes en las cuales ya se conocen muy bien sus funciones a través de su estructura, se conocen que funcionan de esta forma, en este caso son dos proteínas que ligan ADN pero querían obtener una proteína que tenga una mayor afinidad por el ADN, en este caso es una endonucleasa, ¿no? Y que te permite realizar cortes mucho más específicos y con una velocidad mucho mayor, ¿no? Y ser mucho más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este trabajo? Pues juntaron dos partes de dos proteínas diferentes que tienen el dominio de el dominio de unión al ADN y que también tienen función endonucleasa, ¿no? Y hicieron una proteína quimérica. Primero lo hicieron utilizando los programas bioinformáticos para ver si podría ser viable, ¿no? Luego hacen toda la parte experimental hasta obtener la proteína quimérica en laboratorio, ¿no? Y luego pues tienen que realizar la caracterización bioquímica, es decir, tienen que comprobar que esta enzima realmente se une al ADN, no en laboratorio, porque hasta esta etapa, pues era una cosa que estaba, este, no sé, que estaba plasmada que se quedaba en la parte de informática, ¿no? Entonces, luego tienen que llevarlo a campo, vamos a decirlo así, que sería el laboratorio en el caso, en el que la proteína quimérica pues se tiene que comprobar que une el ADN, que tiene actividad endonucleasa, que tiene una alta afinidad y que tiene una alta tasa de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los ejemplos en los cuales el diseño de proteínas pues funciona, ¿no? Hay un artículo bastante interesante, que no le he puesto aquí, en el cual, bueno, en realidad hay varios artículos, uno de ellos es, por ejemplo, en el que a una proteína que tiene una actividad obtienen una proteína quimérica que tiene otra parte de otra proteína y esa proteína quimérica al final puede realizar la función de dos proteínas. Es decir, supongamos que yo tengo una vía metabólica, ¿no? En el cual hay dos pasos interconectados, ¿no? La proteína, la enzima A te genera el producto que en realidad es el sustrato de la enzima B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una proteína quimérica que te permita hacer los dos pasos, ¿no? Las dos reacciones en una única proteína y por lo tanto la reacción iba a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces, cosas pues bastante interesantes y que al fin de cuentas pues en el ámbito de la biotecnología pues nos interesa, ¿no? Nos interesa a nosotros obtener, perdón, nos interesa a nosotros realizar todos estos procesos pues mucho más rápido, con mucha más eficiencia, eh, yéndonos un poco más al lado industrial, ¿no? De la biotecnología. Otro campo que ayuda tremendamente el conocer la estructura de una proteína es lo que se conoce como el diseño racional de fármacos, ¿no? Es decir, a partir del conocimiento de la estructura de una proteína, pues yo puedo saber dónde queda el sitio activo de la proteína, cómo es que realiza la reacción bioquímica, cuáles son los aminoácidos que reconocen los cofactores, que reconocen los sustratos, ¿no? O que realizan la actividad, ¿no? Entonces, conociendo en detalle todas estas características bioquímicas y estructurales de una proteína, pues si estamos hablando de una proteína que puede ser un diana,
de un fármaco, pues yo puedo realizar modificaciones en este fármaco con el conocimiento de la estructura de la proteína para que la afinidad, por ejemplo, del fármaco contra la proteína sea mayor, es decir, una afinidad, una inhibición, por ejemplo, mucho más eficiente, si es que hablamos de un fármaco que inhibe la actividad de una proteína, ¿no? O, por ejemplo, si conociendo la estructura de las proteínas que utilizan, por ejemplo, los patógenos eh, para realizar su acción patogénica, valga la redundancia, nosotros pues podemos comenzar a diseñar fármacos que inhiban la acción de esas proteínas o que si es que sabemos pues que un patógeno, pues no sé, una bacteria se volvió resistente a un fármaco específico, se estudiaría la estructura tanto en complejo, ¿no? Como vemos aquí un complejo entre, por ejemplo, un fármaco y una proteína, ¿no? Y tendríamos que ver cómo es que está realizando específicamente el corte, en qué región del fármaco realiza el corte o cómo es que realiza la inactividad del propio fármaco, y con eso pues hacer modificaciones sobre los fármacos para evitar de que estas proteínas relacionadas a la resistencia, en este caso bacteriana, por ejemplo, pues realicen su función, ¿no? Entonces tendríamos nuevos fármacos que bloquearían, por ejemplo, la acción de estas proteínas y poder ya tratar la enfermedad con otro tipo de fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Con otro tipo de antibióticos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eh, nuevamente, conocer la estructura de una proteína, pues es sumamente importante en el campo o en el área del diseño racional de fármacos, ¿no? Aquí ya entro a tallar un poco más de la parte computacional, ¿ok? Las personas que se dedican a esto, pues no solo tienen que tener un buen conocimiento sobre estructura de proteínas y un buen trabajo en laboratorio para poder resolver la estructura de los fármacos o de las proteínas en complejo con los fármacos, sino que también es necesario tener un buen conocimiento en bioinformática, ¿no? Más relacionado a bioinformática y a la farmacología, ¿no? Porque se tiene que trabajar un poco más con modelos de dinámica molecular este, dinámica cuántica, los modelos de QM y todas estas cosas, ¿no? Entonces es un área que demanda un conocimiento un poco más amplio en términos de ir más para el lado computacional profundo, ¿ok? Pero estamos viendo la contribución de la biología estructural en esta área, ¿no? Ahora, ¿qué les puedo decir de lo que nosotros hacemos en el laboratorio utilizando el conocimiento de la estructura de las proteínas y un poco relacionado con la biotecnología, ¿no? Pues nosotros estamos trabajando con algunas proteínas de la ruta metabólica de la vitamina C. Ok, nosotros queremos entender cómo funcionan cada una de las enzimas, ¿no? Que te permiten la producción del ácido ascórbico o vitamina C. Pues sabemos que el ácido ascórbico es un campo pues bastante importante, por así decir, porque sirve para cosméticos, sirve como agente oxidante, ¿no? Nosotros podemos comprar vitamina C en la farmacia y te dicen, no, tómate una pastilla de vitamina C al día para que pues estés con un poco más de energía, estés un poco activo, pues evite la formación de radicales libres, te venden pues, no sé, cremas que tienen vitamina C para evitar las arrugas, en fin. Es decir, la vitamina C tiene un campo, si nos vamos más por el lado monetario, bastante interesante, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque la producción biotecnológica de vitamina C aún no está muy bien estructurada, ¿ok? No sé, la producción de vitamina C aún se hace de preferencia utilizando la síntesis química y no la producción a través de microorganismos, ¿no? Es decir, aún no se producen en gran escala o en una buena cantidad utilizando, por ejemplo, bioreactores, ¿no? Y esto es porque, pues, ok, conocemos cada una de las enzimas que permiten producir vitamina C,
pero el proceso no resulta ser tan eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues comenzar a estudiar organismos, que en este caso son las plantas que producen vitamina C por excelencia, ¿ok? Comenzar a buscar organismos, pues, que tengan alto contenido de vitamina C. ¿Por qué? Porque son posiblemente los candidatos que tengan enzimas interesantes a ser estudiadas, porque si tienen alto contenido de vitamina C, es porque producen mucha vitamina C. Entonces deben tener algo interesante, ya sea un sistema de que les permite soportar altas concentraciones, o ya sean sistemas súper eficientes en la producción a gran, a gran velocidad o a gran escala de la propia vitamina C, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este lado, por ejemplo, nosotros hemos tomado algunos ejemplos. El que nos está llamando mucho la atención ahora es una planta del Amazonas que se llama camu camu, que no sé si alguno de ustedes también ha conocido sobre esta plantita. Probablemente se han ido a la selva, principalmente Iquitos, pues se han tomado su jugo de camu camu y pues es una perdón, es una fruta que tiene una concentración de vitamina C absurda, ¿no? Y sobre todo, pues es interesante, pues porque es producto de nuestra selva, siempre queremos darle un valor agregado a los trabajos de investigación que se relacionen con organismos que sean, pues, de preferencia de nuestra región, en fin, ¿no? Tiene un lado bastante interesante y sobre todo, pues, porque produce alta concentración de vitamina C y, pues, probablemente ya hay algo hay alguna enzima interesante, ¿no? Entonces, ya se ha secuenciado el genoma, se conocen las proteínas, perdón, las enzimas que permiten producir vitamina C en camu camu y hemos elegido algunas de ellas, ¿no? Específicamente estamos trabajando con esta enzima que se llama aquí el LGDH, que es una galactosa deshidrogenasa, ¿ok? Y pues hemos hecho los estudios bioquímicos, ¿no? Primero necesitamos ver que si realmente esta proteína es activa, si esta proteína pues tiene una actividad enzimática eficiente comparada con otras especies. Entonces es un trabajo que pues demanda tanto un trabajo de biología molecular, un trabajo de bioquímica y un trabajo de la parte estructural, ¿no? Porque como ya les había comentado, si nosotros conocemos la función y podemos probablemente también conocer la estructura y conociendo la estructura podemos observar específicamente cómo es que realiza esta función, en fin, ¿no? Podemos hacer muchas cosas conociendo la estructura y sobre todo vamos a la parte de conocer la estructura para luego intentar hacer modificaciones en la propia estructura y ver si es que podemos aumentar la eficiencia en la producción de los propios productos en la vía y obtener una producción eficiente del producto final de la vía, que es la vitamina C, ¿no? Entonces, hemos trabajado con esta proteína y con otras 4 proteínas más. Hemos observado que pues son activas, son eficientes en relación a algunas otras especies para poder producir vitamina C. Se le hacen todas estas caracterizaciones de ver cuál es el pH en el que las enzimas trabajan, calcular las constantes cinéticas y todas estas cosas, ¿no? Y luego, una vez de que conocemos muy bien esta parte, pues nos vamos a la parte ya de estructura de las proteínas, ¿no? De esta estructura de la proteína, de la galactosa deshidrogenasa, por ejemplo, estamos bastante contentos porque hemos obtenido estructuras sobre esta proteína. Estamos todavía analizando en detalle, por ejemplo, aquí podemos ver, no se observa muy bien, pero aquí tenemos la proteína con su cofactor ligada, entonces podemos describir las características de la proteína, cuando se liga el cofactor, cuando está sin el cofactor, qué cambios conformacionales se producen en la proteína, cómo es que puede realizar la función, qué aminoácidos luego nosotros podemos mutar para aumentar la actividad o eliminar la actividad de la enzima, ¿no? Y pues nuevamente les digo, ¿no? Es un trabajo pues bastante interesante primero porque no hay casi nada descrito en términos de estructura de cada una de estas proteínas. Pues como les había comentado, pues se conoce que existen las proteínas, pero no están todas muy bien estudiadas. Entonces ese es nuestro trabajo actual, estudiar las proteínas, estudiar las estructuras. Estamos describiendo por primera vez las estructuras de estas proteínas y poder mencionar cómo es el mecanismo en el cual se unen los cofactores,
el mecanismo en el cual realizan la reacción bioquímica, la catálisis, ¿no? Y poder compararlos con otras enzimas que pueden realizar funciones parecidas. Es decir, la biología estructural, pues, muy aparte de contribuir para las áreas, vamos a decirlo así, un poco más de ciencia aplicada, ¿no? Pues sobre todo nos permite aportar de una forma bastante grande, vamos a llamarle así, a la ciencia básica, ¿no? Porque nos permite describir todos los mecanismos de acción de las proteínas y pues con esto poder nosotros luego hacer otras propuestas más interesantes e irnos para el lado ya de la ciencia aplicada y en este caso específico no, para nosotros sería, por ejemplo, luego plantear modificaciones que nos permitan obtener vitamina C, ¿no? A partir de una producción biotecnológica eficiente, ¿no? Sin realizar grandes cantidades de contaminación, porque lamentablemente los procesos sintéticos de la producción de vitamina C acarrea con esta parte del impacto ambiental y pues también nosotros queremos contribuir en este lado, ¿no? Una producción biotecnológica de ácido ascórbico y sobre todo pues mucho más contentos después de trabajar con cosas que son peruanas y que nos da un poco más de esos ánimos de seguir continuando en estos trabajos. ¿Okay? Bueno, espero que hayan entendido todo lo que no hayan, lo que no hayan entendido tranquilamente pueden preguntar. Y bueno, eso es un poco de lo que es la biología estructural, una pequeña parte de lo que nosotros hacemos en laboratorio. Bien, muchas gracias, doctor Diego, por su presentación. Ha sido bastante interesante. La importancia que tiene la biología estructural en todo el campo de la biotecnología es sorprendente. Bien, las personas que quieran hacer sus preguntas pueden prender su micrófono o escribirlas por el chat y las estaré leyendo. Por el momento hay una pregunta por privado que menciona cuáles son los conocimientos básicos que tendría que tener para meterse al mundo de la biología estructural. Comenzando con la bioquímica. Yo creo que bioquímica es una disciplina muy importante para esta parte de la biología estructural, ¿no? Porque nos muestra de una forma bastante amplia cómo es el mundo de las reacciones bioquímicas, de las interacciones entre proteínas específicamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cogemos un Leninger, pues casi toda la parte de Leninger pues, nos habla de enzimas. Ciclo de Krebs, un montón de enzimas. Glucólisis, un montón de enzimas, ¿no? Y sobre todo, comenzar a leer un poco más sobre estructura de proteínas. Aquí, por ejemplo, yo les he comentado, sí, resolver la estructura de una proteína es interesante para poder describir su función, ¿no? Pero dentro de la estructura de proteínas hay muchas, muchas cosas interesantes porque no solo es verle la estructura, sino que hay patrones que existen en diferentes proteínas y que tú solo ves y dices, esta proteína probablemente tiene esta función porque tiene este patrón o este formato que ya se observaba en otras proteínas. O se sabe de que hay 4 aminoácidos en posiciones específicas y dices, la tetrada catalítica que realiza la reacción enzimática está aquí. Entonces, comenzar a estudiar un poco sobre estructura de proteínas, comenzar a estudiar más la parte bioquímica y también la parte de biología molecular, creo que yo creo cómo se debe encaminar a alguien que quiere dedicarse a la biología estructural. Bien, gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo podría ayudar la biología estructural a la bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos? Sí, yo creo que en esta área podríamos fácilmente irnos a la parte del diseño racional, perdón, a la parte del diseño de proteínas, ¿no? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, tratamiento de contaminantes de hidrocarburos, por ejemplo, podemos identificar microorganismos o podemos identificar algunos otros organismos que nos puedan hacer vamos a decir así, este trabajo,
Pero si nosotros podemos producir en laboratorio, ¿no? Una enzima, es decir, ya no utilizar al organismo vivo, que demandaría pues encontrar el microorganismo, encontrar las condiciones necesarias para producirlo a gran escala en bioreactores y luego llevarlo a campo y ver si es que el microorganismo se adapta a las condiciones en campo. Entonces, todo este proceso, ¿no? Una alternativa es que la biología estructural nos puede dar un salto en el sentido de que, ok, identificamos el microorganismo, pero tenemos que ver qué es lo que tiene el microorganismo específicamente, que probablemente es una proteína que realice esa función de bioremediación, ¿no? Entonces nosotros podemos aislar, identificar, conocer la parte del estructural, si es que vemos que es necesario, pues, hacer algunas modificaciones, ¿no? Un poco de evolución dirigida para hacerla mucho más eficiente. Luego simplemente puedes utilizar esa molécula, producirla también por bioreactores, pero no en el organismo, sino puedes hacer una molécula recombinante, pues, por ejemplo, levadura, que ya se conoce muy bien cómo funciona, luego aislar la molécula y listo, puedes aplicarla en el campo específicamente, ¿no? Yo creo que estaría más relacionado a la parte de diseño de proteínas, en este caso, aplicándolo más a la parte de bioremediación, no solo hidrocarburos, sino bioremediación en general. Bien. Hay otra pregunta sobre respecto a cómo usted puede trabajar con proteínas, qué es lo que hace en su trabajo, ¿no? Sí, para nosotros trabajar con proteínas es un, un camino bastante largo. Como les había comentado, ¿no? Cuando les hablaba sobre la cristalografía, sí, la cristalografía parte de la proteína pura, pero antes, para obtener la proteína pura, tienes que hacer un recorrido grande. Tienes dos opciones. Puedes obtener, por ejemplo, la proteína de la fuente original, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar una proteína de una planta porque me parece interesante, eh, no sé, porque me permite degradar plástico, por ejemplo. Ok, ya. Ok. Entonces yo puedo extraerla directamente de la planta, pero el problema es que para poder estudiar las proteínas nosotros necesitamos concentraciones mayores a las que se encuentran comúnmente dentro de la célula. Entonces tendríamos que básicamente agarrar no sé, una hectárea de esa planta y comenzar a extraer la proteína de la misma para poder tener concentraciones suficientes como para poder trabajar. Antes se hacía eso. Antes les estoy hablando en ahora no. Ahora lo que se hace es identificar, aísla ADN, se identifica secuencia y se hace la parte de tecnología de ADN recombinante, ¿no? Se produce recombinante de la proteína en laboratorio en una bacteria o en una levadura. Y luego ya obtienes concentraciones grandes porque es recombinante, pues obtienes grandes y ya puedes estudiarlo, ¿no? Entonces, de preferencia, nosotros trabajamos proteínas recombinantes, ya sea para criptografía, para para resonancia magnética nuclear, comúnmente se utilizan las proteínas recombinantes, ¿no? Es un trabajo bastante pesado en el sentido de que necesita una cierta cantidad de días para poder obtener la proteína y tener las condiciones de obtener proteínas solubles. Es un mundo que es más estudios de biología molecular para poder realizar, para poder obtener la proteína pura, ¿no? Entonces, quien se quiere dedicar a la parte de biología estructural tiene que aprender bien, aprender molecular, tiene que aprender la parte bioquímica, la caracterización de enzimas, tiene que aprender la parte de cristal, bueno, lo que te dedique, cristalografía o resonancia o crío. Es decir, es un camino un poquito largo, pero es bien, bien interesante. Bueno, yo hablo que es interesante porque yo me dedico a eso y es lo que me gusta, pero es un camino bastante interesante. Muy bien, aquí menciona, se van más un poco de, aquí en Latinoamérica, ¿dónde usted cree que le toman más relevancia a estos temas?
¿no? Y menciona si usted, o sea, dónde estudia o dónde recomienda, piensa que tienen mayor Ujú. énfasis o investigación en el tema. Ok. Los mejores países donde puedes hacer biología estructural es Brasil, eh, Argentina y México. Yo te recomendaría que mires por esos tres países, ¿no? Brasil tiene la ventaja, por ejemplo, de que actualmente tiene un síncrotron, que no sé si han escuchado. Los síncrotrons son aceleradores de partículas que te permiten obtener fuentes de radiación electromagnética para obtener rayos X de una calidad excelente. Cuando tienes rayos X de calidad excelente, puedes obtener estructuras, perdón, datos de proteínas para resolver estructuras también de una calidad excelente. Entonces, la ventaja que tiene aquí Brasil, por ejemplo, es que hay un síncrotron y tenemos la facilidad de poder utilizarlo aquí, vamos a decirle así, en casa. México no tiene, pero la ventaja de México es que casi todos los grupos que hacen biología estructural en México pueden viajar cerquita a Estados Unidos y utilizar los síncrotrons de Estados Unidos, ¿no? Y en Argentina, pues, tienen las colaboraciones con Brasil o, como también hacemos nosotros, ya sea en Argentina, en México o aquí en Brasil, también tenemos colaboraciones con gente de Europa. Entonces, la comunidad de biología estructural es pequeña, inclusive en todo el mundo. Entonces, casi la mayoría de los PI, de los investigadores principales que hacen biología estructural en el mundo, o se conocen o ya se han visto al menos alguna vez en algún evento. Entonces, esa es la ventaja de poder hacer biología estructural porque te permite ir a hacer colaboraciones con otros laboratorios, ¿no? Nuevamente, aquí en Sudamérica te recomendaría o Brasil o Argentina, y hablando de Latinoamérica en general, pues podrías también ir a México. Bien, para finalizar, mencionan si usted podría recomendar algún libro de biología estructural. Ah, no, no te entendí porque creo que estás mutada. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Sí, mencionan si le podría recomendar algún libro sobre biología estructural. Sí, hay un libro de Bernard Rapp que se llama, a ver, busco aquí. Mm, ah, sí, aquí está. Te lo dejo aquí copiado en el chat, que es cristalografía biomolecular. Es un libro que se centra un poco más en la cristalografía, ¿ok? Pero hay algunos capítulos que sí hablan en general sobre biología estructural. Porque como les había comentado, biología estructural más se centra en la parte de estudio de proteínas. Entonces, eh, y como les había comentado también, pues cristalografía es una de las más usadas. Entonces, casi la mayoría de veces te vas a topar con cristalografía cuando quieres hacer biología estructural. Ese es un libro que yo creo que es bastante bastante bueno de leerlo. No es tan... llega a tener algunos capítulos un poco más técnicos, pero menos los capítulos de este conocimiento general son bastante fáciles de digerir. Bien, muchas gracias. Hay otra que pregunta, ¿de qué factores va a depender que una enzima pueda cumplir ciertas funciones, como por ejemplo la lipasa? Factores, podemos hablar desde factores externos, tanto como factores internos. Por ejemplo, de factores externos es, por ejemplo, el ambiente en el que se encuentran las enzimas, um, son sensibles a cambios de pH, por ejemplo, o resisten un rango específico de pH. Entonces, si hablamos de factores nuevamente, si la enzima pues la colocas en un pH específico en el cual ya se sabe que la enzima pierde actividad, pues vas a alterar la actividad de la misma, ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos temperaturas. La temperatura es un poco, bueno, desde mi punto de vista, es un poco relativo porque
sabemos que si nosotros aumentamos la temperatura en un sistema, pues el sistema tiende vamos a decirlo así, a moverse mucho más rápido y por lo tanto, de cierta forma, la actividad de una enzima se vuelve un poco más rápida a la temperatura. Entonces puede ser que el aumento de la actividad de una enzima, cuando tú aumentas gradualmente la temperatura, no necesariamente porque la enzima es mucho más eficiente a una temperatura X, sino que como estás aumentando la temperatura, pues la actividad también se vuelve más rápida por la propia cantidad de energía que hay en el sistema. Eh, entonces tenemos temperatura, tenemos pH, tenemos concentraciones de los propios, de las propias otros componentes que están dentro de la célula, por ejemplo, concentración de cloruro de sodio, concentración de sales, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y hablando de los propios, eh, internamente de la enzima, pues va a depender un poco si es que la proteína está muy bien plegada, ¿no? Cuando hablamos de plegamiento de las proteínas, hablamos de que su estructura tridimensional esté correctamente plegada, estructurada, vamos a decirlo así. Si una proteína, y una enzima es una proteína, no está correctamente plegada, pues su función no la va a realizar correctamente. Los aminoácidos no van a estar dispuestos tridimensionalmente correctos como para poder realizar la función, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos decir que específicamente la actividad de una enzima puede ser alterada si es que su estructura no está bien plegada o si es que pues tiene una mutación en el activo o en aminoácidos cercanos al sitio activo que son importantes como para poder acomodar los sustratos en las enzimas, ¿no? Bien, creo que ya es la última pregunta. Dice, ¿cuáles son los nuevos horizontes a los que se va a expandir la biología estructural? ¿Cuál usted Yo cree? creo que yo creo que con el surgimiento de AlphaFold, ah, tenemos, tenemos mucho o sea, tenemos mucho por hacer en el sentido de que si es que antes nos faltaba el conocimiento de decir, ok, supongamos que del 100% de proteínas humanas, solamente podemos estudiar el 30% porque las otras, por más que las queremos producir en laboratorio, no podemos porque no quieren o no encontramos las condiciones en laboratorio. Entonces, AlphaFold, que ha demostrado ser una técnica muy potente y muy precisa para la predicción de estructuras, pues ahora nos permite conocer estas nuevas proteínas que no conocíamos antes y que probablemente no podríamos conocerlas de aquí a, no sé, 10 o 20 años de trabajarlas en laboratorio. Entonces yo creo que el horizonte ahora de la biología estructural es ir más para a, a un análisis más tipo ómica, ¿no? Así tipo como la genómica que sabemos que ahora nosotros podemos secuenciar metagenomas, es decir, genomas de muchos microorganismos al mismo tiempo y obtener tanta información, pues ahora yo creo que con la biología estructural podemos comenzar a pensar desde ese tipo, ¿no? Entonces, quizás ahora no sea uh, relevante fijarse tanto en que tengo que hacer esto en laboratorio, que no sé qué, no, sino preparar a las personas a interpretar correctamente la información que yo puedo observar a partir de una estructura, porque la información la vamos a tener. Ahora, saber extraer la información biológica es algo que se debe entrenar para hacerla correctamente, ¿no? Entonces, el horizonte a futuro es de que mientras más información tenemos, debemos preparar más para poder extraer información biológica, porque esto, por ejemplo, nos va a ayudar a aumentar el conocimiento en, por ejemplo, diseño de proteínas, diseño de fármacos, conocimiento de rutas metabólicas, conocimiento de muchas cosas, y esto va a contribuir por consecuencia, no sé, para la parte de la ingeniería biológica, la parte esta de la biología sintética, es decir, abre muchas cosas, ¿no? Entonces yo veo que la biología estructural va a ser una disciplina bastante importante integrarse con otras que ya se relaciona, pero que yo creo que lo va a realizar con mayor impacto.
Bien, creo que ya no hay más preguntas. No. Así que muchas gracias, Diego, por tu ponencia. Ha sido bastante enriquecedora. Ahora me gusta biología estructural, así que ya seguramente apareceré por Brasil ahí estudiando. Y No, bienvenidos. Siempre que, lamentablemente ahora, debido a la situación económica del país, es un poco complicado poder financiar pasantías y algunas ese tipo de cosas, ¿no? Pero antes, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros recibíamos mucha gente que, o sea, entraba en contacto y decía, oye, ¿será que podemos pasar un par de meses allá viendo qué es lo que ustedes hacen y todo esto? Y muchos chicos hicieron pasantías acá, algunos se fueron a otros laboratorios a hacer biología estructural, algunos otros se quedaron aquí haciendo biología estructural y pues si es que necesitan apoyo para, no sé, para postular a financiamientos y quieren aprender un poco de esto, pues son, son bienvenidos, ¿no? Creo que, bueno, tú tienes mi contacto, en mi presentación dejé también mi contacto, cualquier cosa pueden escribir sin problema. bien, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Y bien, ahí está el contacto del doctor Diego por si quieren conversar con él. Y bien, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a ustedes.